una vez me enseñó, ¿sí? Y que en este tiempo lo he estado experimentando fundamentalmente en estas últimas semanas y es algo que ya seguramente a lo largo del mensaje va a entender el porqué, pero bueno, el Señor yo creo que me lo hizo recordar, ¿no? Traer a memoria en este tiempo. El nombre del mensaje es "Y la verdad te hará libre", ¿sí? Entonces, quería comenzar con esto. Una pregunta simple pero profunda. ¿Qué es la verdad? No sé si usted alguna vez se lo preguntó o no. O Señor, esto realmente que creo, ¿es la verdad? O Señor, esta persona me comentó esto, ¿es la verdad? Los que fuimos alumnos alguna vez, ¿no? En el colegio, ¿esto que me está explicando el profe, es verdad o me está chamullando? Y se aprovecha que yo no sé del tema. Porque por ahí pasa, ¿no? Nos preguntamos, ¿y esto es verdad o no? Usted sabe que viendo en la Real Academia Española hay muchas definiciones de verdad. Entre ellas, la primera, conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. O sea, cuando hay conformidad entre una cosa, ¿sí?, con respecto a lo que yo pienso de esa cosa, ¿no? Que son coincidentes. Eso es una verdad para mí. Otra parecida, pero un poquito diferente al final, conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa. Es decir, lo que yo expreso, lo que yo pienso, va conforme a lo que digo, ¿sí? Eso es una verdad. Propiedad, otra definición, propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma, sin mutación, es decir, sin ningún cambio, sin cambio alguno. Algo de verdad. O la cualidad de algo veraz, algo verdadero, ¿sí? Esas son definiciones que uno ve en el diccionario y que son ciertas, ¿sí? Conformidad del concepto que yo tengo versus lo que yo veo, la realidad, conformidad de lo que yo expreso versus lo que yo siento o pienso, algo que permanece constante, que no cambia, ¿sí? Algo verdadero. Pero me llamaba la atención de que hay muchas definiciones, ¿sí? Pero yo encuentro en la palabra de Dios una verdad. Y encuentro a alguien en la palabra que dijo que Él era esa verdad, ¿sí? Este pasaje seguro lo conocen todos. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces podemos ver ahí que Jesús se llama a sí mismo, yo soy la verdad. O sea que la verdad, más que un concepto, es una persona, ¿sí? Entonces, ahí se nos amplía, porque si bien es verdad, y vamos con un juego de palabras, es verdad que si yo tengo una idea de algo, y eso es así, eso es una verdad, es una realidad, si lo que yo expreso es conforme a lo que yo pienso, es una verdad, si algo no cambia, es una verdad, pero yo veo acá que la verdad es mucho más que eso, es una persona, es Jesucristo, ¿sí? Y eso es poderoso porque si usted se fija, ¿no? Otros profetas, otros líderes religiosos, ninguno se animó a dar esa afirmación de decir que era la verdad, ¿sí? Alguien puede decir, esta alfombra es de color rojo. Eso es una verdad, yo estoy seguro y todos ustedes lo ven, ¿sí? Pero de decir esa verdad, de decir yo soy la verdad, yo en persona soy la verdad, me parece que hay un trecho un poco largo, ¿no? Pero podemos ver que hay muchas definiciones, pero en realidad hay una sola verdad. Y Jesús mismo afirma ser esa verdad. Entonces, me ponía a pensar y encontraba tres, seguramente podemos encontrar más, pero tres aspectos de la verdad, ¿sí? Para ser un poquito prácticos. La verdad y la salvación, la verdad y la libertad y caminar en la verdad, ¿sí? ¿Qué significa esto?
Vamos a desarrollarlo un poquito. La verdad en la salvación, Juan 17:3 dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, ¿sí? Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. O sea, si conocen la verdad y Jesucristo es la verdad, van a ser libres. Y la única manera de tener vida eterna es conocerte a ti. ¿A quién? A Jesús. ¿A quién? La verdad. ¿Se entiende? Vamos ahí asociando. Es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. ¿Sí? Entonces, conocer la verdad, conocer a Cristo, conocer a la palabra encarnada, porque la palabra dice que Jesús es el verbo hecho carne, nos lleva a la salvación. ¿Sí? Cuando nosotros creemos de todo corazón en el mensaje de Cristo, pero no solo en su mensaje, sino en Él, porque Él es la verdad, Él es el camino, ¿sí? Y la vida, el camino a la salvación. Evidentemente nuestro destino es la salvación, es la vida eterna. Es por eso que verdad y salvación están tan relacionadas, ¿sí? Verdad y libertad. Acá Juan 8:32 en Reina Valera dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, el conocer la verdad nos lleva a la salvación, pero también el conocer la verdad nos lleva a la libertad, a caminar en libertad. Pero acá quería desarrollar un pequeño concepto y si usted me permite animarme a hacer una analogía con lo que nos han enseñado, ¿no?, acerca del concepto de santo, ¿no?, como una moneda y que tiene dos caras. No sé si usted lo recuerda. Nosotros hablamos del proceso de ser santo. Yo soy santo cuando recibo a Cristo en el corazón, ¿sí? El Espíritu Santo es esa marca, ¿sí? Soy adoptado, paso a ser del reino de la luz, soy un hijo de Dios, ¿sí?, coheredero con Cristo, y automáticamente, cuando yo lo creí, lo confesé de todo corazón, soy salvo, ¿sí? Esa es la promesa, y recibí el Espíritu Santo. Y automáticamente fui justificado porque creí en ese sacrificio, y automáticamente soy llamado santo. O sea, bajo ese lente del cielo de Dios, soy santo. Pero si usted se pone a analizarlo, usted se siente bien porque recibió a Cristo, que es una realidad, pero seguramente usted está con las mismas luchas y los mismos conflictos que tenía hace 15 minutos antes de hacer esa oración de fe y de animarse a creer en Jesús. Es decir, usted sale de este lugar o de la casa de bendición o del grupo de conexión ahora y recibió a Cristo, pero seguramente todavía tiene, ¿no?, esas luchas con los vicios, las malas palabras y un montón de cosas. Es decir, soy santo porque Jesús, porque Dios me ve así, soy justificado, soy santo, pero desde allí ese aspecto se llama el aspecto posicional de la santidad. O sea, yo ya soy santo, Dios me ve así y soy santo y lo tengo que creer. Pero de ahí en adelante comienza un proceso de santificación. Es por eso que decimos que es como una moneda que tiene dos caras. Yo soy santo, pero estoy metido en un proceso de santificación donde los vicios que me ataban cuando posicionalmente era santo, ¿sí?, se van yendo, esas cadenas se van rompiendo y alcanzo a avanzar en el proceso de santificación, ¿sí? Entonces, el Señor me hacía entender algo, que con la libertad pasa algo similar. ¿Por qué lo digo? Exactamente la misma situación. Usted viene destruido, todos vinimos destruidos, ¿no? ¿O quién vino acá cromado? ¿Alguno? ¿Alguno viene así cromado? ¿Tuneado? No, seguramente no. Todos vinimos ahí medio rengo. Yo ahora estoy medio rengo, ya después tengo un testimonio. Por eso está la silla acá. Yo, si me ve ahí que me siento, es porque lo necesito. Pero nosotros, ¿no?, creemos en el Señor Jesús de todo corazón y ya somos libres, ¿sí? Es decir, el Señor te hizo libre, ¿sí? Pero tengo que romper y entrar en un proceso para vivir en plenitud esa libertad con la cual Cristo me ha libertado. ¿Se entiende? Entonces, puedo decir que yo soy libre, Dios dice que yo soy libre, ya no soy esclavo, soy hijo de Dios,
pero evidentemente hay un proceso para que esa libertad se desarrolle aún más, ¿sí? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿sí? Entonces, vamos desarrollando una libertad progresiva. ¿A qué me refiero con esto? Vamos teniendo cada vez un concepto más claro, o nos acercamos cada vez más al concepto de libertad que Dios quiere que tengamos, ¿sí? Dios dice que en la palabra, ¿no?, que tenemos que permanecer en la libertad con la cual Cristo nos libertó, ¿sí? Que no nos volvamos a atar a lo que estábamos atados, ¿sí? Entonces, podemos entender que la verdad y la libertad también están relacionadas, ¿sí? Es decir, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y acá hay algo que también enseñamos, ¿no?, en la escuela bíblica. Ahí los chicos de primer año seguro se pueden acordar. Pero lo veíamos también en forma práctica. La verdad, acá, este versículo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, lo podemos ver, ¿no? Obviamente, desde el punto de vista, ¿no?, de conocer a Cristo, conocer la verdad del Evangelio, nos lleva a la salvación, nos lleva a la libertad. Pero uno también puede extraer, ¿no?, ahí el espíritu, ¿no?, de la palabra, o una enseñanza también, que yo creo que allí está, y es que literalmente manejarnos en la verdad, conocer la verdad y manejarnos en la verdad, nos hace libres, ¿sí? No sé si a usted le ha pasado alguna vez, si ha sido un problema que ha tenido, yo creo que a todos nos ha pasado, pero cuando uno anda, ¿no?, mintiendo o lejos de la verdad, lo que menos somos es libres, ¿sí? Y por el contrario, una mentira tapa otra mentira, y cada vez el tamaño de la mentira es tan grande que cada vez estoy más atado, más complicado y menos libre. Por eso vamos al tercer concepto, que caminar en la verdad nos hace libres. Manejarnos con la verdad en forma práctica nos hace libres, ¿sí? Muchas veces nos cuesta, ¿no?, como seres humanos, tener charlas que por ahí resultan incómodas, ¿no? O por ahí nos cuesta plantear lo que nos pasa, ¿sí? Y muchas veces optamos por evitar ese tipo de charlas o de cosas, ¿sí? Y no digo de que vayamos ahí confrontando y teniendo conflicto con todo el mundo, porque eso no está bueno, sino que Jesús nos llamó a ser pacificadores más bien, ¿no? Pero que sí es necesario que nos manejemos siempre con la verdad, ¿sí? A veces cuesta, a veces la verdad es dolorosa, a veces nos cuesta hablar con la verdad con gente que amamos, ¿sí? Pero la verdad nos hace libres, ¿sí? Caminar en la verdad nos hace libres. ¿Por qué digo esto? Porque algo que el Señor también me ha enseñado y sigo aprendiendo es que yo, evidentemente, no puedo saber qué piensa usted o qué siente usted, y usted no puede saber qué pienso y qué siento yo, ¿sí? Entonces muchas veces nosotros damos por hecho, oh, pero ¿cómo no se va a dar cuenta? Oh, pero esto. Y armamos, ¿no?, en ese mismo, hablando primero en un contexto de mentiras, pero en este contexto hablamos de, no sé, un daño o algo que el hermano capaz no se dio cuenta. Siempre damos este ejemplo, pero es que pasa. A veces no nos damos cuenta, pasamos rápido, ¿no?, y nos olvidamos de saludar, no nos damos cuenta. Y nosotros, ¿no?, atesoramos ese, no me saludó, debe ser por eso, ¿no? Y nos empezamos a dar manija. Y lejos de decir, hermano, ¿por qué no me saludaste? Y que el hermano te diga, no me di cuenta, ¿sabes qué? Estuve apurado, porque el proyector no andaba. No sé, lo que sea. Ahí, imagínese, usted lo habla con la verdad y se cortó ahí. Es verdad, no me había dado cuenta. Listo, y nos saludamos, seguimos bien. Pero imagínese que usted se guarda eso, el otro hermano ni enterado, y usted lo guarda otra semana, y otra, porque ¿sabe qué? Ahora usted va a decir, no, ahora yo soy el que no le voy a saludar a ese o a esa, ¿sí? Y empieza un rollo cada vez más grande que lejos de ayudarnos a caminar en libertad, nos ata, ¿sí? Entonces, manejarnos con la verdad, caminar en la verdad, nos hace libres, ¿sí? Conocer la verdad de Cristo nos lleva a la salvación, pero manejarnos en la verdad nos permite avanzar y caminar libres,
¿sí? Otro aspecto, conocer la verdad permite afrontar la realidad. Pero ¿cómo es esto? Algo que se me venía muy simple es el famoso llamar las cosas como son, ¿sí? Hay cosas que están bien, hay cosas que están mal, hay cosas que son virtudes, hay cosas que son pecados. La Biblia es muy taxativa en esas cosas, ¿no? Más los frutos del Espíritu son amor, paz, gozo, paz. Más las obras de la carne son hechicería, brujería, adulterio, fornicación, y lo llama por su nombre, ¿no? ¿Y qué me venía con esto? Es que a las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿sí? Las cosas son o no son. Las cosas, así es el manejarse, ¿no? en la verdad. Y algo también que el Señor me hacía ver es que conocer la verdad de Dios muchas veces confronta nuestra propia realidad, ¿sí? Porque acá todo termina siendo, ¿no? El fruto, el crecer en esa libertad, el conocer a Cristo y demás, termina siendo el fruto de una relación personal con Él, ¿sí? Y hay algo poderoso en la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Me gustaría leértelo allí en Hebreos 4, 12 al 13. Ahí está en la diapositiva. Dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada oculto, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Entonces, acá que veo, Cristo es la verdad, ¿no? Pero la palabra de Dios es la verdad, ¿sí? Y veo el poder de la palabra. Es tremendo porque dice que penetra entre el alma y el espíritu. Vemos que es un arma espiritual, ¿sí? Porque una espada natural penetra la carne, penetra el cuerpo, pero esta espada es especial, ¿no? Penetra entre el alma y el espíritu y deja al descubierto tus pensamientos, mis pensamientos y nuestros deseos más íntimos. Porque no hay nada que esté oculto a Dios, todo está expuesto ante sus ojos y a Dios rendiremos cuentas, ¿sí? Entonces, muchas veces estamos muy pendientes, ¿no? de tener una imagen, ¿no? Una imagen, cuidar la imagen, el testimonio, que es correcto, tenemos que ser cartas abiertas, pero a su vez ser genuinos, ¿sí? Porque podemos aparentar algo, pero la realidad es que nuestro Dios nos conoce tal cual somos, ¿sí? Dios conoce nuestras luchas, porque el que diga que no tiene luchas, que no tiene conflictos, que no tiene problemas, que no tiene errores, seguramente es porque falta todavía exponerse un poquito más, ¿no? Al Espíritu y a la palabra. Pero en la medida que nos exponemos, ese va a ser el resultado, hermano y hermana. Va a quedar al descubierto, ¿no? Tu corazón y mi corazón, tu pensamiento, tu sentir, tus deseos. Solo a Dios rendiremos cuentas. Esa es una realidad que queda expuesta. Pero hay algo poderoso en este capítulo 4 de Hebreos, porque así es la palabra, ¿no? Nos muestra una realidad, pero también nos muestra una solución. Y aquí está la solución. Y fíjese que son los versículos que siguen. Por lo tanto, es verdad, la palabra penetra hasta el final, vos quedás expuesto, quedamos expuestos y tenemos que rendir cuentas. Pero acá hay una solución. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios.
allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos, ¿sí? Entonces eso es poderoso, porque yo veo, wow, ay, si me expongo a la palabra, a la oración, al Espíritu Santo, voy a quedar expuesto. Y yo que estoy cuidando tanto mi imagen frente a los demás, y ahí, voy a quedar expuesto. Y encima Dios conoce todo de mí. Y es verdad. Pero déjame decirte algo. La palabra te confronta y te deja al descubierto. Pero el verbo, la palabra encarnada, Jesús, el sumo sacerdote, te dice, aún así, yo te entiendo. Acércate con confianza y recibí misericordia y gracia. Porque así es nuestro Dios. Amén. Imagínate conociendo todos los mambos raros que por ahí tenemos. Porque los tenemos. Aún así, Él nos anima a que nos acerquemos. Y eso es poderoso, porque habla de un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, ¿no? Él tiene empatía con nosotros porque fue tentado en todo y por todo, pero sin pecado, como dice la Reina Valera. Él fue tentado en todo. Y eso es tremendo cuando uno se pone a pensar algo y decir, wow, o sea, Jesús fue tentado en todo. Sí, por eso te entiende. Pero Él dice, acércate al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Poderoso. Como dice la canción, ¿no? ¿De dónde viene mi socorro? Mi ayuda viene de ti. Alzaré mis ojos a los montes. ¿Sí? Bonita canción, escúchela, descárguela, búsquela en Spotify. Entonces, tenemos que dejarnos analizar por el Espíritu y la palabra, aceptar su diagnóstico y dejarnos tratar. ¿Por qué hablo en términos médicos? Porque ahora le voy a contar mi testimonio del porqué de esta silla. Resulta que hace unas semanas empecé con un dolor inguinal, la verdad hace varias semanas, y no le di importancia, vio cómo somos a veces, ¿no? de tercos y... Bueno, no voy a generalizar yo, digamos, soy así, digamos, Lu es mucho más ordenada que yo en eso. Pero la cuestión es que no le di importancia, seguí mi vida, hasta que en un momento se me empezó a expandir un poco el dolor, ¿no? Ya no solo en la zona inguinal, sino más complicado. Entonces ahí fui al médico. Ahí fui al médico y bueno, luego de varias cosas, en un principio era una pubalgia, ¿sí? Y bueno, haciéndome estudios, ¿sí? Iba teniendo distintos diagnósticos, ¿no? Según el estudio, ¿sí? Pero había una situación que evidentemente, o sea, seguía pasando, digamos, el dolor seguía estando, es por eso que por ahí tengo que estar sentado, por ahí parado, y así la vamos llevando, ¿no? Vamos descansando, hay veces que estoy bien, otras veces, ¿sí? Entonces el médico me dijo, hace vida normal, Sergio, pero bueno, ten cuidado con los esfuerzos de impacto y tal. Bueno, sí, está bien. Pero bueno, vida normal para mí, no sé, es manejar, caminar, todo eso, y la cuestión es que no puedo hacerlo como lo hacía antes, ¿sí? Por cuestiones justamente de la molestia. La cuestión es que ayer, gracias al Señor, ya pude ir al médico, ¿no? Me fueron derivando de uno a otro, distintas especialidades, hasta que llegué al que le dio en la tecla, ¿no? Como quien dice. La cuestión es una hernia inguinal, ¿sí? Entonces, bueno, hay un diagnóstico certero, ¿sí? Por eso es la enseñanza, ¿no? Tenemos que pasar un tiempo, ¿sí? Dejarnos analizar, ¿sí? Y tenemos un diagnóstico certero. Pero cuando nosotros tenemos un diagnóstico certero y sabemos qué es realmente, ¿sí? Ahí podemos tratarnos como es. ¿Se entiende? Entonces, no me servía de nada no dejarme revisar, analizar y seguir estando con ibuprofeno, siendo que el dolor persistía. Lo mismo pasa en nuestra realidad espiritual. Si no permitimos que el médico de médicos nos diagnostique y nos haga entender cuál es nuestra realidad, evidentemente no podemos atravesar ese proceso para ser tratados, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces,
como ahora sé lo que tengo, ¿sí? Me pueden tratar como corresponde, ¿sí? Entonces, es así lo mismo pasa con el Señor. Y conocer la verdad, por eso así se llama este título, esta parte, conocer la verdad permite afrontar la realidad, ¿sí? Si no, uno anda con especulaciones, hoy, ¿qué tengo, qué no tengo, qué tengo? Porque le aseguro, o sea, los diagnósticos, las cosas se iban ramificando, ¿no? Lejos de simplificarse la cosa, se iba complejizando, ¿sí? Hasta dar justamente en la tecla, como decimos. Pero conocer la verdad permite afrontar la realidad. Pero hay algo que también te quiero transmitir y que a mí me llena de alegría, y es que su verdad está por encima. Entonces, quería plantearte gráficamente esto. Es muy simple, pero bueno, el Señor me lo hizo entender así. Y es que, Sergio, esto es la verdad versus la realidad. Esto es mi verdad versus la realidad que vos estás viviendo, y lo digo para cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros estamos viviendo una realidad que no hay que negarla, ¿sí? Porque es una realidad, pero hay una verdad que es superior, ¿sí? Entonces, si uno lo viera así, en la base de esta línea, de este camino, usted fíjese que esa línea tiene un comienzo, ¿sí? Tiene un comienzo, un punto de comienzo, pero ese final, esa recta puede ir hasta donde usted quiera, ¿sí? O sea, tiene un comienzo, pero el final no lo podemos conocer con certeza. Por eso la flechita para arriba. Y yo veo ahí en la base de esa línea, ¿no? Mis pensamientos, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento y mi realidad. Pero yo veo que los pensamientos de Dios están muy por encima respecto a mis pensamientos, y veo que la verdad de Dios está por encima de mi realidad. Y así es el Señor. Se lo comparto. Isaías 55, 8 y 9 dice lo siguiente: mis pensamientos, dice el Señor, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Por eso esta recta es infinita. Usted imagínesela bien, bien lejos, y seguro va a ser más lejos de lo que usted imagina. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Entonces, acá hay una realidad que tenemos que también reconocer. No podemos entenderlo todo. No hay forma que lo entendamos todo. Porque nosotros estamos en la base, y mis pensamientos y mi realidad me dictan una cosa, y me dictan cómo me siento. Volviendo al ejemplo, yo la verdad que los primeros días fueron días feos, porque el diagnóstico era feo también. Pero no estamos exentos de pasar dificultad, no estamos exentos de ponernos tristes, de que nuestra realidad nos abrume, pero siempre tenemos que entender que estamos en la base, ¿no? En la base de esta recta, y lo que Dios tiene es mucho más superior a lo que uno pueda estar viviendo, y aún a lo que uno pueda estar deseando. No podemos entenderlo todo, pero sí confiar en esto. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Los pensamientos, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y me gusta mucho Nueva Traducción Viviente, el mismo pasaje: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza, ¿sí? Entonces, yo puedo ver una realidad que me aqueje, puedo tener sentimientos, pensamientos por esa realidad, pero entiendo que lo que Dios dice de mí, los pensamientos que Dios tiene acerca de mí y de vos, son muchísimo más altos. Entonces, si ese no es motivo de confianza, ¿cuál será? Pensamientos y planes de bien, así es nuestro Dios, ¿sí? Y
¿Y a qué me refiero con esto? No significa que todo nos va a ir bien, porque el Señor Jesús dijo también que en el mundo tendréis aflicción. Pero en esto insisto, siempre hay algo, pero después también tenemos la solución. En el mundo tendréis aflicción. Uf, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Amén. Entonces, así es Dios. Así es Dios. Tiene planes de bien. Porque ese plan general es mucho más alto del que vos y yo podemos imaginar. Entonces hoy pasamos una adversidad, ¿sí? Hoy pasamos una dificultad, una enfermedad, escasez, el problema que sea, una desilusión, pero Dios tiene un plan por encima de eso, ¿sí? Entonces, esa es la verdad de Dios. Entonces, ¿de qué me hago eco de esto? O una enseñanza también que creo que viene al caso. Es que declarar la palabra de Dios, declarar la verdad, ¿sí?, cambia nuestra perspectiva y realidad. ¿A qué me refiero? Dios puede cambiar mi realidad, porque Él lo puede hacer. Dios puede cambiar mi perspectiva de la realidad, o puede cambiar ambas, pero Él sabe lo que hace, ¿sí? Muchas veces mi realidad en el futuro inmediato no cambia, pero sí Él me hace entender por el Espíritu, dándome una visión espiritual de las cosas, de que esa realidad es mi realidad actual, pero no va a ser mi realidad por siempre, porque Él tiene planes de bien, ¿sí? O Dios puede hacer un milagro y cambiar la realidad rápidamente, ¿sí? Entonces, tenemos que declarar lo que Dios dice, no lo que me dijeron, no lo que ven mis ojos naturales, no lo que dice un diagnóstico, porque es una realidad. El diagnóstico, los médicos son profesionales y están en eso y están para eso, y gloria a Dios por la ciencia, bendecimos a los que ejercen y ayudan, pero yo entiendo de que Dios puede, esa puede ser mi realidad, un diagnóstico real, pero entiendo que Dios puede o cambiar mi realidad, hacer una sanidad milagrosa en el contexto, ¿no?, de esto, o puede suplirme de una manera sobrenatural, o tal vez no, pero cambia mi perspectiva, ¿sí? Y ya mi perspectiva, mis ojos naturales dejan de ver y empiezo a verlo más con ojos espirituales, ¿no? Teniendo certeza de lo que espero y convicción de lo que aún no veo, porque esa es la fe, ¿sí? Entonces, no tenemos que declarar lo que me parece, no tenemos que declarar cualquier cosa, sino la palabra de Dios. ¿Qué veo acá en Génesis 1:3? Entonces Dios dijo, soltó la palabra, que haya luz y hubo luz. Cortito y al pie. Fíjate en este caso. La palabra de Dios fue soltada y donde no había algo, comenzó a haber. Porque hasta ese momento era toda oscuridad. La luz no existía y no se conocía como luz, ¿sí? Pero Dios dijo que haya luz y hubo luz. Sin vuelta. Algo sobrenatural. Dios dijo y fue hecho. Dios habló y lo que no existía, existió. Dios puede hacerlo. Y también hay otro ejemplo. No lo voy a leer completo para no extenderme tanto, pero usted conoce bien allí, si usted está anotando, Juan 11, 31 al 44. Vemos ahí parte de la historia, ¿no?, de la resurrección de Lázaro, ¿sí? Y acá hay algo que me llama muchísimo la atención, no voy a leer todo, pero dice bueno, acá está el famoso versículo más corto, Jesús lloró, Él se puso ahí triste. Creo que puede ser, ¿no?, una mezcla, ¿no?, de sensaciones entre la muerte, ¿no?, de su amigo, pero Él sabía lo que iba a hacer. Yo creo que también ahí hay un factor ¿no?, de ver el dolor de las personas, dolerse con ellas. Y tal vez también un poquito, ¿no?, la falta de fe, ¿no? Pero
En el verso 39, Jesús le dice a la gente, corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana de María, hermana de Lázaro, la hermana del muerto, dice acá, protestó. Protestó. No es que le dijo, protestó. Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso. Verso 40, Jesús respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y ahí todos conocemos, ¿no? Resucita Lázaro, Lázaro que naturalmente, y la realidad era que Lázaro estaba hiede ya, ¿no? Dice la Reina Valera. Hablemos en criollo, y ya estaba en proceso de putrefacción, ¿sí? Y aún así, Jesús soltó la palabra y algo imposible, una realidad, cambió, ¿sí? Entonces, yo acá noto algo en Marta, ¿no? Que había una realidad y Marta estaba pensando, hablando y obrando conforme a esa realidad. Porque dice que le habló a Jesús, no es que le dijo, no dice le dijo o le comentó, Marta protestó, ¿sí? Entonces yo veo ahí a Marta, ¿no? Con una mezcla, ¿no? de sensaciones, triste porque su hermano había muerto, desilusionada con Jesús porque sabía el poder de Jesús y que Jesús se había quedado más días, y diciendo, ¿por qué no viniste antes? ¿No saliste a nuestro encuentro si somos tus amigos? ¿Qué le dirías vos a un amigo? ¿O cómo sería tu sentir si un amigo de toda la vida, ¿no? Un amigo, un buen amigo, tenés una pérdida de un ser querido o algo, una situación difícil y no está? Y sabiendo que la situación estaba aconteciendo, ¿no? O sea, Él se quedó, se enteró y se quedó, ¿no? El Señor Jesús. Porque Él, como te digo, tenía un plan superior. Estaba por encima de esa realidad. Pero Marta estaba ahí aquejada, triste, dolorida. Señor, ¿por qué pedís eso encima? Llegaste tarde, no estuviste con nosotros y encima ahora pedís que abramos la tumba. Hace 4 días murió mi hermano. Por eso el enojo. Pero Jesús le dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y ¡pah! Milagro. Y a mí me encanta ahí, ¿no? Porque yo veo a Marta, no sé si del todo, ¿no? Estaba creyendo, pero él mismo le dice, no sé, si vos crees, vas a ver la gloria de Dios. Yo creo que ahí el Señor no hizo ese milagro por un propósito, ¿no? Por su gracia y también para que toda esa gente, ¿no? Creyera. Entonces, había una realidad, Marta estaba obrando y actuando según esa realidad, pero veo a Jesús demostrando que Él es superior y que su verdad, la palabra soltada, Lázaro, ven fuera, era superior al hiede ya de Marta. ¿Amén? Así es nuestro Dios. Entonces, el diagnóstico de Marta era certero y era conforme a la realidad. Era una verdad, digamos. ¿Sí? ¿Por qué era una verdad? Por el primer concepto que veíamos. Es algo que yo veo y que es exactamente como yo lo pienso, ¿no? Como yo lo expreso. Era una verdad. Pero es por eso que me animo a decir que hay verdades y verdades, ¿no? Hay muchas verdades, hay muchos conceptos, pero una sola verdad, que es Cristo, que es la palabra que Dios suelta, que Jesús soltó. Y quería compartirte como último punto, si me aguantas unos minutitos más, quería hablarte de la palabra profética más segura, la única verdad. Quería hablar un poco de la palabra de Dios. Cuando uno se pone a estudiar un poquito este tema, lo hemos estudiado allí con los chicos de la escuela bíblica, vemos cómo la palabra, ¿no? es única por su unidad, es única por ciertas características, por eso ahí dice es única, y la tercera, por un aspecto que es muy importante, que es las profecías cumplidas, ¿sí?
Entonces, me gustaría desarrollar un poquito cada una de ellas y vamos a tratar de resumirlo. ¿Por qué hablamos de que la Biblia es única en unidad? Porque si usted no lo sabía, la palabra de Dios tardó 1500 años en escribirse, o 60 generaciones. 60 generaciones, ¿no? Una generación padre, hijo, así, tatarabuelo, y así sucesivamente. Los autores fueron más de 40, con procedencia, educación diferente, etapas de la historia diferentes, porque usted puede ver allí, por ejemplo, a un pastor de ovejas, como lo fue David hace muchísimos años. Usted puede ver a Salomón, ¿sí? El hombre más sabio del planeta. Usted puede ver un médico, como lo fue Lucas, alguien con una profesión. Puede ver un recaudador de impuestos, como lo fue Mateo, y en distintos tiempos, ¿no? Pero aún así hay una unidad, una línea, una armonía que tiene la palabra. Fue escrita en 3 continentes, África, Asia y Europa, y en 3 idiomas. En hebreo, el Antiguo Testamento; en griego, el Nuevo, y algunos pasajes del Antiguo en arameo. Pero aún viendo eso, hay mucha gente que dice, no, la Biblia se contradice, la Biblia se contradice, no es así. La verdad que no es así, sino que hay completa armonía. Y hay un ejercicio muy, muy curioso, muy lindo, que yo podría dividirlo en 3 alas ahora. No lo vamos a hacer, pero imagíneselo usted. Si yo le dijera, por ejemplo, defíname el significado de la vida. Esta ala y esta ala. Yo le aseguro que les va a costar un montón ponerse de acuerdo. A ustedes 10, no, son menos, 7, este equipo. Les va a costar muchísimo, porque es un tema controversial o, no sé, ¿qué significa perdonar? O no sé, cualquier cosa. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que no se habla de un tema controversial, se habla de muchísimo, y no hay contradicción. Entonces todo eso evidencia que por más que haya pasado el tiempo, que hayan sido 40 escritores, más que autores sería escritores, porque fueron inspirados, ¿no?, por el Espíritu Santo. Todo eso indica, que ya después vamos a ver un pequeño concepto, indica que todo eso vino de la mente de Dios, ¿sí? Entonces por eso es que hay unidad y hay armonía. Y esto es poderoso. Hay gente que dice, la Biblia se contradice, la Biblia se contradice, la Biblia se contradice. Bueno, si usted mira ese gráfico, ve esa que parece un arco iris gigante. Bueno, cada una de esas linitas corresponde a una referencia cruzada de la Biblia. ¿Qué significa eso? Cuando hay un tema que se toca en un pasaje, en el Nuevo Testamento, luego va al Antiguo, o del Antiguo a otro capítulo del Antiguo, esas son las referencias cruzadas. Y usted fíjese la interrelación que hay en la palabra. Pero usted imagínese que esto fue hecho durante 1500 años, ¿sí? Y que hubo un tiempo de silencio también, los 400 años de silencio, donde el Señor nos habló a través de sus profetas. Entonces, imagínese esto, 40 personas diferentes, tiempos diferentes, profesiones diferentes, oficios diferentes, hablando de distintos temas, y que aún así haya referencias cruzadas. Entonces hay una coherencia enorme en el mensaje, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay una narrativa que está unificada sobre el plan de redención de Dios, la caída del hombre y la salvación a través de Cristo. Entonces vemos cómo están entrelazados de manera consistente. ¿Sí? Las referencias cruzadas. Así que si a usted le dicen, ¿no?, la Biblia habla de cualquier cosa, lo que sea, sáquele una foto y le muestre, no, esta es la palabra de Dios. Y claro, y la otra persona no le va a entender cuando le digas. Y usted le dice, no, mire, cada una de estas cosas es cuando se hace una alusión directa, algún paralelo temático de diferentes cosas. Mira vos qué bien. La Biblia es única. Dijimos que tenía una unidad. Estamos hablando, ¿no?, para no olvidarnos que estamos hablando de la palabra profética más segura, de la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios es la palabra de Dios? ¿Por qué creemos que la palabra de Dios es la verdad? Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios, ¿sí? Porque era única, ¿sí?, en todo lo que, por su unidad. Pero también es única
en su continuidad, porque fue escrita, como dijimos, en 1500 años durante 60 generaciones, en su circulación, porque más o menos ahora debe andar actualmente entre los 5.000 y 7.000 millones de copias vendidas. Un montón. ¿Qué le parece? En el siglo XXI las Biblias se imprimen a un ritmo de alrededor de 80 millones por año. Numerito, ¿no? Su traducción fue el primer libro que se tradujo. Y en 1966 ya fue traducido en 1280 idiomas. Y fíjese esto es poderoso. En 1966, estamos hablando hace unos 60 y algo de años, se tradujo en 1280 idiomas, pero en 2024 ya estaba en 3.756. Más del doble. Dígame si eso no es especial. ¿O usted ve el Don Quijote de la Mancha traducido en taiwanés, en chino mandarín? No. Dígame si la palabra de Dios no es especial, si no es única. La Biblia es única en su supervivencia porque ¿cuántos han querido destruirla, quemarla, dañarla, tomarla como una fábula? Es única en su enseñanza porque habla de profecías, habla de historia, habla de personalidades, habla lenguaje poético. Su influencia, y esto me llamó mucho la atención cuando lo leí. Si la Biblia se destruyera, podría ser restaurada en sus partes más importantes a partir de las citas que de ella se recogen en los libros de la biblioteca de cada ciudad. Es decir, hay libros que hacen referencias de la Biblia, algún versículo, alguna enseñanza, algo. Si la Biblia, supongamos que la destruyeran, no se va a poder, pero supongamos, aún tomando citas de ahí, podríamos reconstruir, ¿no?, al menos las partes esenciales, más importantes, ¿no?, centrales. Y hay un tercer aspecto, es poderoso. Dijimos que la Biblia era especial por su unidad, que era especial por ser única, y también algo muy fuerte con respecto a las profecías cumplidas. No voy a leerles todo, pero, por ejemplo, 2 de Pedro 1:19 dice: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. ¿Sí? Entonces, en Isaías 46, 9 y 10 dice: yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. ¿Sí? También en Isaías dice: las cosas pasadas de hace tiempo las declaré, de mi boca salieron y las proclamé, de repente actué y se cumplió. Entonces vemos a la palabra hablando de sí misma como una palabra profética segura. Dios mismo diciendo: lo que yo declaré en el principio se cumplirá en el final. ¿Y cuántas cosas se han cumplido, no? Quedan por cumplir. Pero tenemos esa certeza que al ser una palabra profética segura, lo que no se cumplió se va a cumplir en los tiempos de Dios. Algunos ejemplos. Este ejemplo es poderoso. Este sí lo vamos a leer porque es tremendo. Isaías 44, 28 al 45, 1. Tomamos ahí el final del capítulo 44 y el primer versículo del capítulo 45. Profeta Isaías: el que dice de Ciro: él es mi pastor y él cumplirá todos mis deseos, y dice de Jerusalén: será reedificada, y al templo serán echados tus cimientos, Ciro, libertador de Israel. Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien he tomado por la diestra, para someter ante él naciones y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas. Entonces, acá hay algo tremendo, y es lo siguiente. Hay una profecía, ¿sí?, que el profeta Isaías suelta, dando un nombre en específico, ¿no? El Señor hablándole habla de un tal Ciro, ¿sí? Vemos ahí, Esdras 1:1-2 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, ¿sí?,
el Señor movió el espíritu de Ciro. Hay otra profecía, ¿no? En Jeremías también, ¿no? La que leímos anterior fue de Isaías, que ya declaraba lo que iba a suceder, pero acá se ve en Esdras, ¿no? El cumplimiento. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Sí? Y acá hay algo poderoso. El rey persa Ciro decretó la reconstrucción del templo de Jerusalén unos 160 años después de la profecía. Y esto es tremendo, porque cuando Isaías declara eso, 160 años antes, ni siquiera el templo había sido destruido, ¿sí? Y ni siquiera había llegado el rey de Persia, Ciro, ¿sí? O sea, vino primero el ser capturados, el ser sometidos por Babilonia, Nabucodonosor, y después vino Ciro, el rey de Persia, que gana, tiene un poder tremendo, y el Señor preparó que este rey, puso en el corazón de este rey, que reconstruyera, ¿sí? el templo, ¿sí? Entonces, eso es poderoso, porque pasó 160 años después, Isaías no lo vio, ¿sí? Porque él no había visto esa situación, y no conocía a un tal Ciro. Imagínense que Ciro todavía no estaba. En ese tiempo, digamos, el imperio poderoso, digamos, que iba a venir, era el de Babilonia, ¿sí? Entonces, vemos ahí cómo en un ejemplo dentro de la palabra, ahí en el mismo Antiguo Testamento, 160 años después, se cumple esa profecía. Otros ejemplos también en Jesús. El lugar de nacimiento fue declarado en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Hablando de Jesús mismo. Y que fue nacido de una virgen. Por tanto, eso en Isaías: el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Y eso fue 700 años antes de que se cumpliera esa palabra en Cristo, ¿sí? Entonces usted puede ver ahí cómo personas en el Antiguo Testamento vieron algo, declararon algo que trascendía sus tiempos. ¿Se entiende? Palabra profética segura. Y quería dejarte con esto último para ir cerrando y oramos juntos. No sé si se ha entendido algo. Bien, cualquier cosita estamos allí a disposición, cualquier duda. Pero quería que nos quedemos con este pasaje en 2 Timoteo 3, 16, 17. Dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Si lo vemos en Nueva Traducción Viviente, dice que la palabra es inspirada por Dios y es útil. Me gusta ver acá esto porque lo deja bien claro: para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Amén. Así es la palabra de Dios. Por eso el vivir el Evangelio es un Evangelio práctico. No tenemos que quedarnos con conocer pasajes de memoria, millones de cosas de memoria, porque la letra mata, la letra sola mata, pero el Espíritu es el que vivifica. La letra, solamente el conocer por conocer nos infla, ¿sí? Nos hace más grande, pero el Espíritu de la palabra nos hace más pequeños para que Él nos trate. Entonces, cuando usted ve esa frase, esa porción que dice es inspirada por Dios, eso viene del original theopneustos, que es el griego original. ¿Qué significa? Tremendo lo que significa: aliento divino. O sea que si usted hiciera una traducción de ese pasaje, se anima a parafrasearlo, dice que toda la escritura proviene o viene del aliento de Dios. ¿Amén? Es por eso que también a la palabra no se le atribuyen acciones, ¿no? de una persona, no, Cristo es la palabra encarnada, porque cuando usted lee ahí en una traducción viviente, dice que nos enseña lo que es verdad, nos hace ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige y nos enseña a hacer lo correcto. Son cosas que haría un padre con un hijo, ¿no? O que uno hace a alguien que ama, ¿sí? Porque querés que le vaya bien. Entonces,
La palabra de Dios, esto habla, ¿no?, de la inspiración total de la palabra, viene del aliento de Dios, ¿sí? Entonces, la Biblia no es el producto de una elevada conciencia humana, de alguien iluminado intelectualmente, sino que es directamente inspirada por Dios mismo. Es por eso que hay un conocimiento en el pasado acerca de las cosas que iban a acontecer en el futuro, ¿sí? Y cosas aún en un futuro superior, que tal vez usted y yo no las veamos, o tal vez sí, no sé, Dios sabe. Y podemos quedarnos con una conclusión o algo en el corazón, es que la palabra de Dios es la única verdad, ¿sí? Es una verdad superior a cualquier realidad y solo a través de ella y el Espíritu Santo podremos vivir la plenitud verdadera. Amén. Conocer a Cristo, conocer la verdad, es mucho más que seamos salvos. Dios no quiere que usted y que yo seamos salvos nomás. Él quiere que vivamos en plenitud, ¿sí? Por eso también el nombre del mensaje, tal vez dimos un montón de puntos, pero el nombre del mensaje dice: y la verdad te hará libre. Amén. Dios quiere eso para nosotros, hermanos. Muchas veces nosotros no creemos que no calificamos, que no somos útiles, pero Dios nos usa tal cual somos. Obviamente estamos en este proceso, ¿no? Como dijimos, en el proceso de santificación, en el proceso de vivir en la libertad con la cual Cristo nos libertó. Pero en el mientras tanto, ¿qué vamos a hacer, hermano? Además, el mismo pasaje último que leímos, la palabra de Dios hace todo eso. Verso 17, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, ¿qué te parece, hermano, hermana, si en el mientras tanto conoceremos la verdad, avanzamos, crecemos en la verdad, crecemos en nuestra relación con Cristo y somos de bendición para la casa y para los de afuera? Porque hay muchos que no conocen esa verdad. Usted y yo tenemos el privilegio. Nosotros tenemos la facilidad, tenemos muchas ventajas con respecto a otras personas. Nosotros nos podemos juntar, compartir, tomar un café y hablar con libertad. Podemos tener una clase bíblica online. Tenemos hasta esa comodidad de hacerlo de manera online. Y hay mucha gente que no tiene esa posibilidad. Y hay mucha gente que todavía no se le ha revelado esa verdad. Pero déjame decirte que en la medida que vamos creciendo en esa verdad, vamos siendo cartas abiertas cada vez más fieles a lo que Dios pretende de nosotros, ¿sí? Muchas veces fallamos, tenemos errores, es verdad, pero la palabra dice que somos cartas abiertas. Y la sociedad, la iglesia, necesita de modelos. Lamentablemente, cuando no hay modelos buenos, la juventud, aún gente mayor, toma de modelos lo primero que venga. Entonces tenemos de modelo a un youtuber, que no estoy en contra de los youtubers, gloria a Dios por los youtubers, si su contenido es bueno. Algunas cosas me gustan las redes también. Pero digo, ¿será que estamos faltos de modelos que tengan un mensaje, un contenido, y que de repente el modelo sea alguien que hable de un club de fútbol, de videojuegos o de lo que sea? Yo creo que necesitamos que esta verdad nos haga cada vez más libres para poder compartirla, porque, ¿sabes qué? Para muchas personas, tu vida y mi vida va a ser la única Biblia que van a leer. Qué responsabilidad, ¿no? ¿Oramos juntos? Señor, te damos gracias por este hermoso día, Dios, en que nos permitís juntarnos, Señor, disfrutar. Gracias, Dios, por ser tan bueno, por ser tan maravilloso, porque, Señor, aún en cada detalle estás vos, Señor, y solo podemos darte gloria, alabarte, Señor, bendecirte, declarar, Señor, de que vos sos el camino, la verdad, la vida, Señor, de que en tu palabra encontramos la verdad, Señor. Tantas veces
íbamos confundidos, Señor, buscando el verdadero camino, buscando la verdad. Pero qué lindo, Señor, que la hayamos encontrado en ti, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú grabes, Señor, en cada corazón lo que es tuyo, Señor. Señor, si hay algo, Señor, que tal vez salió de mí, Señor, filtralo vos, Espíritu Santo, y que quede solamente tu palabra, Señor, que pase por ese filtro del Espíritu, Señor, y que sea como esa palabra viva y eficaz que nos transforma, Señor. Enséñanos, Dios, a que no necesariamente tenemos que estar en una reunión para poder conocer la verdad y encontrarnos con vos, sino que vos sos un Dios de lo cotidiano, que querés relacionarte con nosotros, Señor. Y gloria a ti, Señor, por estos tiempos donde como hermanos nos congregamos, disfrutamos, Señor, porque entendemos que donde estamos juntos, pero también en armonía, allí tú derramas bendición, Señor, y lo creemos, Señor, y yo sé que vos así lo haces, pero también, Señor, yo sé que tú eres el Dios que recompensa lo que hacemos en secreto, Señor. Tú nos animas, Señor, a cerrar las puertas de nuestra habitación para buscarte en los secretos, Señor. Que así sea, Señor. Poné en nosotros ese anhelo, Dios, de buscarte, y que, Señor, quites de nosotros, Señor, de mí el primero, de ver eso solo como una responsabilidad o como un compromiso, sino de verlo como un disfrute, Señor, de juntarnos con la persona más importante. Espíritu Santo, sigue obrando, Señor, que tu verdad revele, Señor, lo más íntimo de nuestro corazón. Que no tengamos miedo nunca de exponernos a tu presencia, Señor, porque es verdad que quedamos expuestos, quedamos como desnudos, Señor, porque tú conoces todo, tú nos creaste. Pero, Señor, también sabemos que hay un sumo sacerdote que nos entiende y nos anima a acudir a Él. Así que hoy decidimos, Señor, acudir a ti, exponernos a ti una vez más, y aún, Señor, en la quietud, en la cotidianeidad, Señor, yo te pido que tú sigas hablando, sigas obrando, sigas fijando la palabra, Señor. Y yo sé que en un mensaje, Señor, tú puedes hablar a cada uno de distinta manera. Yo te doy gloria por eso, porque entendemos, Señor, que la obra transformadora y la obra, Señor, es tuya. Nosotros somos simples servidores y te damos gloria, Señor, porque podemos estar acá, y si estamos acá, Señor, es porque hay propósito. Señor, te bendecimos, dejamos este resto del día en tus manos, Dios, y te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén.